¿Qué pasa toda mi gente? ¿Qué tal? Aquí estamos una vez más. Buenas tardes a todos y a todas. Aquí estamos una vez más con los vídeos del temario de clase que ya saben que pueden consultar de cara al examen. En esta ocasión les voy a explicar concretamente la Segunda República Española y la Guerra Civil. Como saben, y al inicio de este trimestre les comentaba que la historia de España es una tragedia. Una tragedia porque parece que la democracia se nos resiste a este país y en los sucesivos acontecimientos, tanto políticos como sociales, que iremos explicando, comprobaremos cómo esta máxima se cumple. Bien, antes de comenzar este tema, si nos fijamos, estamos ante la imagen de la bandera de la Segunda República, ¿de acuerdo? Una alegoría en la que la mujer aparece representada como la alegoría de la República, pero sobre todo representando a la justicia. Por eso las balanzas están equilibradas, porque la Segunda República, ya veremos, tiene la voluntad de ser el primer experimento democrático, o uno de los experimentos democráticos en España, e intentará construir, ya digo, un sistema político muy diferente al anterior, al monárquico, que estaba caracterizado, como ya hemos visto, por corrupción, caciquismo y oligarquía. Antes de comenzar, los problemas previos que la España del siglo XIX tiene son estos cuatro que podemos ver aquí, entre ellos la industrialización débil, que para España es una cosa que nos va a afectar incluso hasta hoy en día. Solo Cataluña y el País Vasco logran industrializarse en el siglo XIX, mientras que el resto de España está dominada por la agricultura, atrasada, con analfabetismo y con grandes cotas de subdesarrollo. Por otro lado, veremos cómo la monarquía española a lo largo del siglo XIX parece convertirse en un freno para la propia democracia. Ya veremos que los reyes españoles, reyes y reinas españoles del siglo XIX pondrán en algunos momentos bastante freno para el desarrollo de la democracia, porque que avance la democracia significa que la monarquía pierde su poder privilegiado. Por otro lado, el ejército es un ejército que no respeta el juego democrático y cada vez que no le gusta un gobierno determinado en el siglo XIX, se revela a través de un pronunciamiento militar. Por otro lado, el siglo XIX es bastante interesante porque surge por primera vez el nacionalismo catalán y vasco, generando así el problema territorial que todavía tenemos en la actualidad como país. Bien, con este escenario tenemos que comenzar explicando la débil industrialización que tiene España. Como digo, y este mapa ya le suena, podemos ver cómo España en el mapa tiene lo que se llama una industrialización débil, en el que solo el País Vasco, Cataluña y la zona de Asturias, minera, importante por la minería, se van a desarrollar industrias, fábricas y por tanto también se van a desarrollar obreros y obreras, mientras que en el resto de España no tenemos obreros u obreros de fábrica, sino que tenemos campesinos. Esto es súper importante, por favor que lo retengan, porque es importante. La masa de obreros y obreras en España es muy reducida, siendo mayoritaria todavía la población campesina. Eso es un síntoma totalmente de atraso. Cuanta más población campesina se tiene, más atraso social y económico hay en un país. Por otro lado, decíamos que la monarquía española es un freno para la democracia. Aquí podemos ver los tres últimos reyes anteriores a nuestro rey emérito, el rey Juan Carlos I o nuestro rey Felipe VI, que son, por orden, Isabel II, Alfonso XII y Alfonso XIII. Lo que estos tres tenían en común es que se resistían a aceptar que el pueblo también pudiera tener voto en las decisiones del país. Isabel II favorecía políticamente al partido moderado, porque era un partido que defendía la monarquía, y cuando no le interesaban los resultados electorales los cambiaba, demostrando así bastante autoritarismo. Alfonso XII y Alfonso XIII van a tener en común que en la época en la que ellos están reinando se pone de moda un sistema llamado el turnismo, a través del cual los grandes partidos políticos de esta época, el Partido Conservador y el Partido Liberal,
se ponían de acuerdo para ver quién iba a gobernar cada año. Para ello, al margen del pueblo se ponían de acuerdo y creaban la lista de personas que iban a estar en el gobierno. ¿Qué hacían luego? Para corroborar esos resultados, para confirmar esos resultados en las urnas, manipulaban los datos electorales y utilizaban a los caciques, normalmente sacerdotes o incluso también profesores y profesoras de escuela, para coaccionar a todas aquellas personas del pueblo con el objetivo de que votaran la opción política que este cacique, decidía. Recuerden, los caciques son los mandados por los grandes partidos de esta época. Como podemos comprobar, la democracia y la monarquía parecen que en España no terminan de casar, y esta es la prueba. Los reyes están metidos también en este asunto, puesto que en la época de Alfonso XII es cuando se instaura este sistema político. ¿Cuál es la idea? Yo me quedo como rey y así doy estabilidad al país, entre comillas, y por medio de la corrupción política se forman gobiernos. En lugar de pedirle al pueblo su opinión, lo que se hace es coaccionar y comprar votos. Esta es una realidad que va a durar hasta el advenimiento de la Segunda República, ¿de acuerdo? Es decir, todo este turnismo va a estar hasta el nacimiento de la Segunda República. Bien, tenemos que decir que en este momento, ¿vale? Alfonso XIII, ¿vale? Que va a ser el rey que más nos interesa abordar, porque es el que va a dar lugar a acontecimientos importantes que al final van a acabar con la propia monarquía española. Uno de ellos, si nos damos cuenta, es la dictadura de Primo de Rivera. Alfonso XIII, ¿vale? Estaba en esta época cuando se desarrolló lo que se llama el desastre anual, que fue una guerra que se desarrolló en Marruecos, recordemos, en la parte española de Marruecos, contra unas tribus, ¿de acuerdo? Contra unas tribus marroquíes que se resistían a que los españoles estuvieran dominando en esa zona de Marruecos. Dado que en esta época España fracasó en esta guerra contra unas tribus, algo que no era posible de admitir, puesto que estábamos hablando de gente que no tenía la capacidad para militar, que podía tener un ejército europeo como era el español. El fracaso en esta guerra, más el hecho de que en Cataluña y en el País Vasco se estaba desarrollando el pistolerismo, ¿de acuerdo? Recordemos, el pistolerismo es una dinámica a partir de la cual los sindicalistas, es decir, los líderes de la izquierda en Cataluña, recordemos, una zona industrializada, eran asesinados a cargo de sicarios, de pistoleros, contratados por los empresarios, puesto que los sindicalistas o estos grupos de izquierda organizaban al pueblo en contra de los obreros. Dado que los empresarios no iban a ir en contra de sus propios intereses económicos, no iban a darles, digamos, a los obreros lo que necesitaban, mejores condiciones laborales, sueldo, lo único que podían hacer era frenar este avance de los movimientos de izquierda. ¿Cómo lo hacen? ¿De manera democrática? No, señores y señoras, lo hacen a través de la violencia. Violencia que ya estaba se usaba constantemente en la historia política española del siglo XIX y ya veremos del siglo XX. Por otro lado, viendo todos estos acontecimientos, ¿de acuerdo? Surge un capitán que está destinado en Barcelona, llamado Miguel Primo de Rivera, y que en 1923, viendo todos los desastres de la monarquía, decide dar un golpe de estado, como digo, en el año 23, para hacerse con el poder. Ante esto, tenemos que comentar que el rey Alfonso XIII, viendo que podía llegar a perder el poder, prefiere cederle el poder a Miguel Primo de Rivera, ¿vale? Dando lugar una dictadura que duraría del año 23 al año 30. Tenemos que tener en cuenta que el rey se va a quedar al margen, es decir, no es que el rey se marche, sino que es lo que se llama una dictadura, lo que hay en esta época es una dictadura con rey. ¿De acuerdo?
Como decía, ante esta situación, el rey aceptará la dictadura de tal manera que prefiera aceptar una dictadura, como digo, quedándose como rey al margen, antes que quedarse sin el trono. Estas circunstancias yo creo que nos hacen entender un poco a qué me refería cuando decía que la monarquía española es un freno para el sistema democrático, teniendo en cuenta esta circunstancia. En el periodo en el que estuvo Miguel Primo de Rivera, recordemos, lo hizo a través de un golpe de Estado, y recordemos que mientras que en España se estaba desarrollando el golpe militar de Miguel Primo de Rivera, Benito Mussolini hacía exactamente lo mismo, daba un golpe de Estado al rey Vittorio Manuel II, rey de Italia. Hemos de tener en cuenta que los años 30 van a ser unos años bastante convulsos a nivel político, es decir, que son bastante moviditos y que se va a poner de moda la dictadura como sistema político. Pero no nos dejemos engañar, no se pone de moda porque sea cool, sino porque, como ya explicamos en el aula, se promueve el sistema dictatorial, es decir, los sectores privilegiados de Europa prefieren promover un sistema político dictatorial antes que permitir que el comunismo o las fuerzas de izquierda triunfen políticamente en Europa. Bien, hemos de tener en cuenta que Miguel Primo de Rivera, que tiene el apoyo del ejército, se da cuenta de una circunstancia, y es que pierde el apoyo de este ejército que le apoyaba, y además el rey Alfonso XIII, viendo a esta situación, Miguel Primo de Rivera se ve obligado a dimitir desde el momento en que pierde el apoyo del ejército. Ante esta situación, el rey, que estaba al margen, dice: volvemos otra vez al sistema monárquico. Es decir, Miguel Primo de Rivera dimite como dictador, presenta su carta de dimisión al rey, y el sistema monárquico vuelve otra vez de nuevo con el sistema político de la restauración, es decir, del sistema político del turnismo, de tal manera que el rey intenta devolver a España al momento anterior a la dictadura militar de Primo de Rivera. ¿Cómo? Pues quería volver a convocar unas elecciones para que los partidos se presentaran y pudiéramos tener un gobierno. El militar, que va a ser importante en esta transición de la dictadura al sistema parlamentario de esta época, va a ser el almirante Aznar. El almirante Aznar va a convocar elecciones generales, pero los partidos políticos se niegan, puesto que la dictadura, recuerden, en un sistema dictatorial no se permiten los partidos políticos, porque es una persona la que solamente tiene todo el poder. Recuerden que la diferencia entre un dictador y un rey absoluto es que el dictador es una persona militar, es decir, no viene de ser una familia, una dinastía, como si lo son los reyes absolutos, ¿de acuerdo? Bien, tengamos en cuenta que ante esta circunstancia de que los partidos políticos en España se niegan básicamente porque si antes en la dictadura no podían, ahora que no cuente con nosotros la monarquía, es una manera de protestar. Por tanto, a lo que sí acceden los partidos políticos es a convocar elecciones municipales. En estas elecciones municipales, recordemos que unas elecciones municipales se convocan para elegir a los alcaldes o alcaldesas y en esta época sobre todo alcaldes, hombres. Recordemos que las mujeres todavía no podían acceder a los cargos políticos, y a los concejales, ¿vale? Que son aquellas personas que son representantes de un ayuntamiento, de un municipio, ¿de acuerdo? Las elecciones se convocan para el 12 de abril de 1931. En estas elecciones salieron, ya veremos, los resultados que favorecieron a los republicanos y a los socialistas. Estas elecciones, ¿cómo se interpretaron? Se interpretaron como que se estaba haciendo una consulta, es decir, que los resultados eran representativos para hacer una consulta entre monarquía o república. Y es que los resultados, como digo, si nos damos cuenta, dieron la mayoría, hay que mirar sobre todo los alcaldes, a los partidos republicanos y socialistas, es decir, al PSOE y a los partidos pro república.
Con lo cual, ¿qué entendió el rey? El rey entendió, ¿vale?, que el pueblo ya no le quería y le recomendaron que se marchara. El rey se va. El rey se va sin antes no mandar escribir una carta, un manifiesto, en el que comenta que se marcha, pero se marcha sin renunciar a sus derechos dinásticos. Recordemos que este manifiesto es importante para poder comprender por qué, de alguna manera, en España volvemos a tener en la actualidad rey. Porque, en el fondo, los sucesores de Alfonso XIII son los actuales reyes de España. ¿De acuerdo? El 14 de abril, mientras que el 12 de abril son las elecciones, el 14 de abril de 1931, habiéndose marchado ya el rey, en las grandes ciudades de España sale el pueblo ondeando la bandera tricolor y proclamando la Segunda República. La Segunda República, por tanto, venía de manera pacífica, puesto que no había habido ningún golpe de Estado, ningún pronunciamiento militar para instaurar la Segunda República, como ya estábamos acostumbrados en los cambios de gobierno del siglo XIX. Es importante porque esta república, que digo, de momento no tiene un gobierno, ¿de acuerdo? Y tiene que convocarse un gobierno provisional que sea el encargado, ¿vale?, de gobernar la situación hasta convocar unas elecciones. Recordemos que voy a pasar un momento de diapositiva para que se vea. En las elecciones ganaron los republicanos y los socialistas de nuevo. Estos aquí que vemos en la izquierda. Por tanto, este gobierno provisional va a ser el encargado de convocar unas elecciones y sobre todo de crear una constitución, la Constitución Republicana. Es importante esta Constitución Republicana, muchísimo, porque va a ser la primera constitución que va a incluir el derecho al voto para la mujer. Renegado, un voto que estaba, relegado solamente para los hombres ricos en un principio, sufragio censitario, y en 1890 consiguen el sufragio universal masculino todos los hombres de cualquier clase social. Las mujeres conseguirían por primera vez el derecho al voto en 1931. También conseguirían otros derechos fundamentales para la mujer, como el divorcio o incluso el aborto. Este último, el aborto, a pesar de que había leyes para llevarlo a cabo, no se pudo aplicar. También se va a proponer la separación de entre la Iglesia y el Estado, algo que era súper importante porque la Iglesia seguía teniendo una relevancia importante porque tenía el monopolio de la educación. Por otro lado, también se va a reconocer el derecho de autonomía a otras regiones. ¿A qué regiones? Pues a Cataluña y el País Vasco, que reclamaban la independencia. Para evitar darles la independencia, lo que se le permitió en esta época de la República fue que pudieran tener autogobierno, es decir, que tuvieran instituciones propias, como por ejemplo la tienen en la actualidad, ¿de acuerdo? Con la Generalitat. Va a ser importante que tengamos en cuenta que la Segunda República va a tener 3 etapas. Van a haber 3 gobiernos concretamente, separados cada uno de ellos por 2 años, salvo el último, el del Frente Popular. Habrá lo que se llama un bienio reformista o progresista, el bienio conservador y el gobierno del Frente Popular. Esta persona que vemos aquí es Niceto Alcalá Zamora y va a ser el presidente de la República, una persona a la que se va a elegir para contentar a los sectores católicos y sobre todo monárquicos, ¿de acuerdo? Porque recordemos que la República viene a España sobre todo porque el pueblo lo quiere y porque las fuerzas políticas de izquierda lo quieren. Pero hay una masa de personas que no están a favor, sobre todo los sectores privilegiados, no están a favor de la República, porque con la República no iban a poder mantener sus privilegios. Estratégicamente la República coloca a Niceto Alcalá Zamora como presidente de la República para que la gente católica y la gente monárquica viera que este régimen, este sistema político que ahora se iba a poner, no iba a ser tan peligroso y que no era tan peligroso para aquellas personas que apoyaran ideas monárquicas o católicas.